por favor solo una cosa durante este año. Si Dios fuera a hacer una cosa en su vida este año, si Dios le dice, escoja una, y yo le prometo y le doy la garantía de que yo voy a intervenir con todo mi poder en esa cosa, ¿cuál sería? No la digan alto. Y algunos de ustedes inmediatamente están pensando, solo una, en serio, yo ocupo como 5 o 6. Pero piense una cosa que si usted pudiera decirle, ok, Dios le baja y diga, escríbamela aquí y déla por hecho para este año. Solo una cosa, ¿cuál sería en su vida? ¿Bueno? Y esto estoy seguro, de esto estoy absolutamente seguro. Todos podemos tener al menos una, ¿verdad que sí? Todos tenemos al menos una, y como decía, algunos tal vez tengan 5, 6 o 7, pero todos tenemos por lo menos una, ¿verdad? Por eso, y no es de extrañarse, no solo nuestra iglesia, sino muchas iglesias en este país, dedicamos un tiempo en el mes de enero precisamente a reflexionar acerca de esta clase de cosas. Acerca de este año y las expectativas y anhelos y sueños, o como lo hicimos la vez pasada, reflexionar acerca de estas metas y oportunidades que se nos presentan y cuál es la actitud correcta. Pero, si usted ha escuchado, y voy a abstenerme de usar cualquier nombre, evidentemente, si usted se acostumbra a escuchar radioemisoras cristianas en este país, o si usted escucha otras iglesias y otros predicadores, hay una serie de frases que me llamaban mucho la atención. Escuché algunos eslogans que utilizan uno de ellos. Año de lo sobrenatural. Año de bendiciones milagrosas. El mejor año de tu vida. Que por cierto son muy, muy llamativas y muy interesantes, ¿verdad? Pero escucho muchas veces ese discurso. El año de lo sobrenatural. Este será el año de lo sobrenatural. Este será el año de bendiciones milagrosas. Este será el mejor año de tu vida, ¿verdad? Y escucho muchas personas y mucho discurso en nuestras iglesias evangélicas en Costa Rica acerca de eso. Y cuando yo lo escucho, esta es una pregunta que yo me hago y le invitaría a que se la haga también. ¿Y entonces qué pasó el año pasado? ¿Dónde estuvo Dios el año pasado? Si este va a ser el mejor año de mi vida, ¿el año pasado fue el peor o qué pasó? Si este es el año de las bendiciones milagrosas, o si este es el año donde Dios hará algo milagroso en mi vida, significa que el año pasado Dios me estaba viendo mis problemas, mis necesidades, mis dificultades, y dijeron, todavía no. No, todavía no. Ya el próximo año me buscas, pero este no. ¿Dónde estuvo Dios el año pasado entonces? Y como le digo, es una y otra vez, y yo mismo estoy orando. No me malentiendan, yo mismo estoy orando que Dios haga cosas maravillosas en nuestras vidas este año. Pero cuando escucho ese discurso, y especialmente como le decía, algunas de estas frases, el año de lo sobrenatural, el mejor año de su vida, yo digo, ¿y qué pasó el año anterior? ¿Será que Dios no estuvo? ¿Dios se olvidó de mí el año pasado? Porque este año sí. Porque me están prometiendo que este año sí. ¿Y dónde estuvo Dios el año pasado? O el año antepasado, o el tras antepasado, ¿verdad? Y entonces, si este es el mejor año de mi vida, qué peligroso, porque entonces, ¿qué va a pasar con el 2024? Ya no va a ser el mejor y entonces ya de ahí en adelante todo es en picado. ¿Qué significa eso? Creo que nos falta una perspectiva más completa. Porque como les digo, no creo que si usted está orando por algo maravilloso, extraordinario de parte de Dios, amén, síguelo haciendo. Pero nos falta una perspectiva más completa del actuar de Dios en nuestras vidas. O me parece que a los evangélicos en Costa Rica, por lo que pude escuchar esta semana, que estuve tratando entonces de escuchar algunos mensajes y cosas, y como que me reservo los nombres de donde lo estaba escuchando, me parece que nos falta una perspectiva más completa de qué significa que Dios actúe en nuestras vidas. ¿Cómo es que Dios hace eso? ¿Cómo entiendo yo el actuar de Dios en nuestras vidas? Nos hace falta una perspectiva más completa. Y afortunadamente para nosotros tenemos el libro de Esther, que empezamos a estudiarlo la semana pasada, de donde surge esta frase que nos está guiando para este mes, y que el día de hoy quisiera que tratemos de responder una pregunta, una sola pregunta, una muy difícil pregunta, quizás algunos ya saben por qué, que nos guíe para el día de hoy. ¿Cómo el libro de Esther nos presenta el actuar de Dios? Esa es la pregunta. ¿Sí? Nos presenta el libro de Esther el actuar de Dios. ¿Cómo es que lo hace?
Y de eso, pues obviamente se desprende, teniendo eso claro, vamos a tener también de una vez claro, bueno, para nosotros, cómo eso es un modelo de vida y de fe para nosotros. Gracias, chicos que están en el multiuso, ya tienen ahí sus hojas y además van a tener unas 3 preguntas ahí muy importantes. Ya la primera la hice, ojalá que la hayan anotado. ¿Qué les gustaría ver a Dios hacer en su vida este año? ¿Verdad? Esa que ya ustedes aquí también en el salón pensaron. Esta pregunta, como les digo, se las trae. Se las trae más de lo que usted se imagina. ¿Sí? ¿Sabía por qué? Algunos quizás ya lo saben. Esther es un libro muy único en el Antiguo Testamento. Solo Esther y un libro más de la Biblia, el libro de Cantares, son los únicos 2 libros de la Biblia, de toda la Biblia, que no mencionan el nombre de Dios. Entonces la pregunta se hace un poco más difícil. Y cuando le digo no mencionan el nombre de Dios, es que de verdad no mencionan la palabra Dios, no mencionan ningún atributo de Dios, el Altísimo, el Adonai, el Señor. No mencionan el nombre del pacto, Yahvé, nunca. En ningún versículo, en ninguna ocasión, de ninguna manera mencionan el nombre de Dios. Así que por eso pregunto y por eso les digo, esta es una pregunta interesante y que creo, como les diría, que debería ser de algún interés para nosotros. Y que si tenemos la perspectiva del libro de Esther y cómo Dios actúa en el libro de Esther y la aplicamos para nosotros hoy, nos da una perspectiva más completa de la que yo creo que están muchos cristianos evangélicos hablando el día de hoy. Ahora, esta parte que sigue, es la parte de la cultura general. Algunos podría ser la parte más interesante de lo que voy a compartir con ustedes hoy, otros quizás no, pero permítanme compartir la parte de la cultura general, porque este problema que les digo no es un problema solo nuestro. Por muchos siglos, a muchos creyentes, eso les ha causado un problema terrible. ¿Cómo es que hay un libro en la Biblia que no habla de Dios? Y cuando le digo no habla de Dios, es que no habla de Dios. Nunca. Nunca dice que Dios hizo esto, nunca dice que Dios hizo aquello. Nunca alaban a Dios por esto. Nunca, en ningún momento del libro siquiera hacen una oración. Hacen un ayuno que uno asumiría que durante el ayuno oraron, pero nunca lo dice. Nunca lo dice. Entonces, como les decía, si tenemos esa perspectiva, si aún incluso somos capaces de encontrar cómo actúa Dios en el libro de Esther, podría ser que nos ayude enormemente en nuestra vida hoy aquí, a usted y a mí. Cultura general, para que entendamos. Este ha sido un problema grande para los cristianos. Varios ejemplos. El primero es, veámoslo con el pueblo judío antes que pasar a los cristianos. Algunos de ustedes posiblemente han escuchado de los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son los manuscritos más antiguos que tenemos del Antiguo Testamento. Fueron encontrados en unas cuevas cerca del Mar Muerto y le pertenecían, se supone, a una comunidad judía muy especial llamada la comunidad de Qumran. Eso fue el hallazgo arqueológico del siglo pasado. Y es hasta el día de hoy, hasta hace unos años, seguían encontrando algunos pedacitos y otras cosas. Así que los arqueólogos y los estudiosos de la Biblia maravillados con Qumran. Solo hay un libro del todo el Antiguo Testamento que no está en Qumran. ¿Adivinarán cuál? Vea que fue problema para ellos. Todos, desde Isaías tienen como 20 copias porque les encantaba Isaías. Solo hay un único libro que no aparece en esos. Esther. Los judíos, por cierto, en el primer siglo, sí lo incluyeron dentro de su canon, aunque Jesús nunca lo citó directamente. Pero sí, los demás judíos de la época hablaban de Esther. Pero usted puede encontrar escritos de los judíos del siglo 3 y 4 donde ellos todavía se están preguntando, ¿y Esther qué? Ejemplo número 1. ¿Okay? Ejemplo número 2. 3 famosos cristianos de la historia. Uno que quizás nunca había escuchado el nombre, se llama Atanasio, y a Atanasio le debemos muchísimo. Atanasio estuvo en el siglo IV y gracias a Atanasio la fe se mantuvo firme, la fe se mantuvo verdadera, en medio de una época donde había mucha tentación de parte de gente por abandonar una fe verdadera e irse a otras ideas afirmando que Jesús no era Dios, o tratando de irse por otros caminos, no afirmando que Jesús era Dios. Y en medio de toda esa controversia, Atanasio se mantiene firme. No, esto es lo que hemos recibido de los apóstoles, Jesús es Dios. Y sin embargo, Atanasio dijo, uy, este libro de Esther, yo no sé.
Yo no lo sé, él no lo puso en mi canon. Él les agarró una lista de los libros que él consideraba que debían los cristianos seguir y Esther para afuera. Martín Lutero dijo, yo desearía que no estuviera en el canon, dijo. No lo quito, yo no puedo hacer eso. Yo desearía que no estuviera en el canon. Y Juan Calvino, otro gran hombre en la historia de la fe, nunca habló de él. Nunca ni una sola palabra, nunca lo mencionó. ¿Ok? Tercer ejemplo, para que se den cuenta por qué esta pregunta se las trae. ¿Por qué esta pregunta es difícil? ¿Ok? Hay una versión del Esther llamado el Esther griego. Y si no lo ha leído, le recomiendo que lo lea. Si usted tiene una Biblia Dios habla hoy, quizás su Biblia Dios habla hoy tiene los libros deuterocanónicos que no están en nuestra Reina Valera. No me daría el tiempo hoy para explicar por todo eso. Con todo gusto lo hablamos cuando usted guste y me invite a un café. Pero no podría explicarles, pero el asunto es, ¿verdad? Hay estas Biblias, las Dios habla hoy, y tienen unos 6, 7 libros más del Antiguo Testamento. Y si nunca lo he leído, debería leer el Esther griego. ¿Sabe por qué? Porque es mucho más novelesco. Esther, en el Esther griego, no quería estar casada con Asuero. Y Esther dice, ¿por qué tuve que casarme con este impío? Es bien novelesco, haría muy buena novela. ¿Ok? Y además, como le digo, Esther griego mete 105 versículos que no están en su texto. Su texto, el que usted tiene en su Biblia, de hecho es la versión más antigua que existe del libro de Esther, que debe haber sido de los años 400, déjeme ver si puedo aquí mis notas recordar. 485, 464 antes de Cristo, más o menos debe haber ocurrido esa historia. Y ya por ahí empiezan a haber registros del libro de Esther que tenemos y que es la versión que nosotros usamos. Pero como le digo, por ahí del año 100 antes de Cristo, alguien estaba tan incómodo con esta historia, le parecía tan horrible que el nombre de Dios no aparecía en el libro de Esther, que dijo, esto lo tenemos que arreglar. Entonces incluyó una serie de capítulos, una visión que tuvo Mardoqueo en el capítulo 1 y una serie de eventos y unas oraciones y, como le decía, algunos comentarios ahí bien picantes de Esther también. Y le metió 105 versículos porque no podía soportar que existiese un libro que no mencione siquiera el nombre de Dios. ¿Por qué les explico todo esto? Cerrando ya aquí la parte de cultura general. Porque, como les digo, debería ser de algún valor para usted y para mí esto. ¿Cómo es que este libro, inspirado por Dios, no dice el nombre de Dios y nunca nos aclara? ¿Por qué? ¿Cómo es que este libro, que se supone que es palabra de Dios para mi vida, pero resulta que no me lo dice directamente? Esto es lo que Dios quiere que haga. ¿Qué está tratando este libro de enseñarnos entonces? O la pregunta, como les digo, que nos tiene que guiar en este tiempo. ¿Cómo el libro de Esther nos presenta el actuar de Dios cuando Dios no está presente en el libro? De una manera evidente. Y yo quisiera proponer entonces 3 respuestas a esa pregunta. Desde el libro de Esther, 3 respuestas. No tiene que estar usted de acuerdo. Ojalá incluso que no esté de acuerdo. Ojalá que quiera que las dialoguemos. Ojalá que las anote y las estudie un poco más. Que no esté del todo de acuerdo conmigo. Ojalá que nos demos esa libertad porque, como le digo, esto es un problema que aún algunos de los mejores cristianos de toda la historia ha hecho tropezar. Esta es una pregunta para que algunos de los cristianos más famosos de toda la historia no han tenido una respuesta. Y yo humildemente me atreveré a dar 3. Así que no las tomemos como firmes, tomémoslas como una oportunidad de dialogar sobre estas cosas. Y creo que podría ser de mucha utilidad para todos los que están aquí. Entonces dice Esther capítulo 4 versos 15 al 17. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Déjeme poner un poquito de contexto antes de leer lo que sigue. Mardoqueo se dio cuenta de un plan para asesinar a todos los judíos. Ojalá que ya ustedes conozcan un poco de la historia, pero si hay alguno que no la tiene muy clara, ya la pongo en contexto. Mardoqueo envió a asesinar a todos los judíos. Había elegido una fecha apropiada y especialmente asesinar a Mardoqueo, porque él no quería a Mardoqueo. Mardoqueo, que se da cuenta de esto, rompe en llanto y se echa ceniza sobre la cabeza, se pone de luto. Y Esther, donde lo ve, dice, ¿qué está pasando? Y Esther está en el palacio, Mardoqueo por allá abajo,
Esther busca a alguien que le ayude a comunicarse. Ella no puede bajar, ¿verdad? A hablar directamente con él. Pero por medio de otros que les ayudan, se logran comunicar. Y en ese momento, esto es lo que Esther le dice a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, y aun cuando eso vaya contra la ley, y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó hacer. Como les decía, ¿cuál habrá sido el propósito de ese ayuno? Bueno, esperaría yo que fue un tiempo también de orar. No lo dice el texto, pero pensaría yo que fue un tiempo de orar, de clamar al Señor por ayuda, de pedir al Señor que intervenga de una manera poderosa. Seguramente que sí, aunque no lo dice el texto. Y sin embargo, yo les propondría, el ayuno tiene otro propósito. No solamente eso. El ayuno tiene el propósito de pensar lo que van a hacer, de meditar en esta situación, de no apresurarse a querer resolver esta situación, sino de actuar con sensatez y con prudencia. Era un momento difícil. Y además de esos 3 días de ayuno, y si no me lo cree, léalo por usted mismo, los siguientes 2 capítulos da incluso la impresión de que Esther no tiene prisa. Porque los siguientes 2 capítulos, ella se presenta ante el rey y el rey le dice, pídeme lo que quieras, si quieres la mitad del reino, se te dará. Listo, problema estaba resuelto, ya, el rey le está ofreciendo la mitad del reino a Esther. ¿Cómo no iba a tener el problema resuelto si ya había ganado el favor del rey y Esther podía querer pedir lo que quisiera? Y sin embargo, de una manera muy curiosa, Esther no resuelve el problema. Y uno se pregunta, pero es que no tenía prisa. No solo era su familia, no solo era su pueblo que estaba en peligro, ella misma, su vida estaba en peligro por ser judía. Y por alguna curiosa razón, Esther no tiene prisa. Los siguientes capítulos que siguen allí van a decirnos que Esther invita a un banquete, después otro banquete, y se toma las cosas con tanta calma que sorprende. Que sorprende a menos que usted entienda lo que nos está queriendo decir aquí. Y esto es mi propuesta de lo que nos está queriendo decir. Número 1, que Dios bendice los planes bien pensados, las acciones ejecutadas con sabiduría. O en palabras del autor de Proverbios, con los consejos se ordenan los planes y con buena estrategia se gana la guerra. Esos 3 días de ayuno, esos días, quizás varios días posteriores que deben haber ocurrido entre el primer y el segundo banquete, entre el momento que Esther se presenta al rey y todo lo demás. ¿Qué nos está diciendo? Dios bendice los planes bien pensados. Pero usted dirá, pero es que eso no suena como muy espiritual. Eso no suena como muy milagroso. Pero me parece, y les invito a que pensemos, que el texto nos invita a creer eso. A entender que Dios bendice los planes pensados con sensatez. Que Dios bendice cuando yo voy y me dan la super oferta económica, pero digo, voy a irme a mi casa a pensarlo. Si parece la mejor oferta de negocio que ha surgido en la vida del mundo mundial, voy a llevarlo con calma. Que Dios bendice cuando actuamos con sabiduría. No suena muy espiritual y sin embargo, creo que Dios diseñó el universo con ese propósito. Y en ese sentido está su mano detrás de eso. El autor de Proverbios dice que la sabiduría vive, es una fuerza que gobierna el universo y que camina y estaba desde la creación con el Señor. Como para invitarnos a pensar que está siempre ahí, dispuesta a quien la tome, una fuerza poderosa creada por Dios. Presenta la sabiduría de una manera incluso femenina, si han leído el libro de Proverbios, y está ahí siempre, dispuesta para quien la quiera tomar. Eso es de Dios entonces. Y esa es una manera de encontrar a Dios en ese libro. La primera de ellas. La segunda. Leamos por un minuto lo que podríamos llamar el único momento milagroso del libro. Si hay algún momento extraordinario, si hay algún momento que sale de la comprensión humana, donde podríamos decir, aquí estaba Dios obrando, aquí era. En todo el libro es en este. Y sin embargo, nunca dice que es de Dios.
Leámoslo solamente para tratar de entender este siguiente punto. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le llevaran el libro de las crónicas y memorias y crónicas y que se las leyeran. Se encontró entonces escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres. Si lees el libro, en el capítulo 2 nos cuenta con más detalle esa historia. Mardoqueo se había dado cuenta que había 2 hombres que querían asesinar al rey y los denunció. Pero el asunto quedó ahí, los hombres fueron ejecutados y el asunto quedó ahí y Mardoqueo pues siguió en lo suyo. Verso 3. Y preguntó el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por este servicio? Y los servidores del rey, sus oficiales, respondieron, no se ha hecho ninguna distinción. Esto ocurre entre el primer y segundo banquete de Esther, si no lo tenía claro. O sea, Esther invita a Amán y al rey a un banquete. Una vez más el rey le dice, pide lo que quieras. Y aún así Esther no le dice nada. Dice, vengan mañana a otro banquete. Y justo esa noche, bueno, saliendo del banquete, Amán ve a Mardoqueo, enciende en ira y se decide Amán, mañana mismo yo pido la cabeza de este hombre. Y de alguna manera, muy curiosa, nos dice que particularmente esa noche, el rey no puede dormir. Y yo no sé, supongo que eran bien aburridas, ¿verdad? Esas crónicas, entonces dijo, ya sé con qué me voy a dormir, voy a pedir que me lean crónicas del reino. Pues sí, es como actas así de la Asamblea Legislativa. Posiblemente se los dejo de consejo si alguno tiene problemas de insomnio. Una actita de la Asamblea Legislativa, ¿quién quita sirve? El asunto es que el rey está leyendo eso y de pronto se cae en cuenta que nunca fue honrado Mardoqueo. Y ahí empieza una serie de eventos que traen a la solución final del libro. Ahí es donde empieza. Qué coincidencia más sorprendente, ¿verdad? Pero notaron que ni aún así, ni aún ahí, el autor del libro Esther dice, y Dios quitó el sueño del rey Asuero. No lo dice. Ni aún ahí, el autor del libro de Esther dice, y Dios movió la mano para que justo el eunuco sacase la acta o lo que sea de lo que Mardoqueo había hecho. Y Dios puso gracia en los ojos del rey hacia Mardoqueo. Nunca, no dice nada de eso. Lo cual es curioso porque debe haber sido un judío devoto, el autor de este libro. De hecho, es un libro muy nacionalista judío. El propósito del libro es exaltar a los judíos y promover algunas de las festividades judías. Es un libro muy nacionalista. ¿Por qué? ¿Por qué no puso el nombre de Dios ahí? Es una coincidencia tan sorprendente. ¿Por qué no lo hizo? Y la única respuesta que yo puedo pensar es porque quizás el autor de Esther sabe que así es la vida del creyente. Que a usted y a mí nos toca vivir reconociendo estas situaciones maravillosas donde decimos, esto fue la mano de Dios. Pero lo cierto es que no tuvimos un ángel, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes lo ha tenido. Ojalá que sí, pero la mayoría de nosotros no hemos tenido. Nunca nos ha bajado un ángel. Nunca hemos estado delante de una zarza que no se consume. Nunca hemos orado por fuego del cielo y fuego cayó en ese momento. Entonces esta es la vida del creyente. Vivir con la convicción de que Dios está obrando. Lo cierto es que es nuestra convicción. Déjenme poner un ejemplo para que tal vez esto sea muy claro. ¿Listos, chicos? Por ahí ya pueden ver la imagen. Si pusiéramos toda la Biblia en una línea del tiempo, en realidad solo hay 3 momentos en la Biblia donde los milagros son una cosa así evidente, sorprendente y sobrenatural. ¿Cuáles son esos momentos? En el Éxodo, la conquista, más o menos los años antes de la salida de Egipto, la salida de Egipto y los 40 años del desierto. Los profetas, particularmente Elías y Eliseo, esos hicieron milagros por todo lado. Después hay otros pocos milagros por aquí y por allá, digamos Jonás o por ejemplo los muchachos en el horno de fuego, ¿verdad? Pero cuando usted los empieza a ver, son milagros más espaciados. Y lo mismo pasa con el ministerio de Jesús. Viene Jesús a la tierra y es milagros para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Todo el mundo lo busca, ¿verdad? Hay más milagros de los que narran los evangelios. Si usted lee el contexto, Jesús hizo muchas otras cosas, dice Juan, ¿verdad? Así que hay montones de milagros cuando Jesús está,
Los discípulos después en Hechos hicieron unos cuantos milagros también, pero si usted lee al final de los Hechos ya no hay muy pocos milagros. Pablo sobreviviendo a un naufragio, bueno, eso no fue milagroso como tal. Tal vez otra vez estuvo la mano de Dios detrás de eso, posiblemente que sí, pero no nos dice que hubo algo sobrenatural allí o directamente sobrenatural. Entonces, cuando usted junta esto, usted se da cuenta que la mayoría de la historia de la Biblia transcurre sin milagros. Si usted junta todos los años que vivió David, que vivieron los reyes posteriores a David, si usted junta todo el tiempo que los discípulos ministraron, enviaron cartas, viajaron por todo el mundo, si usted junta todos ese montón de años, se da cuenta que en realidad solo hay 3 pequeños periodos en la Biblia donde realmente lo milagroso ocurre. Y todo lo demás, pues una cosita por aquí y por allá, pero se va diluyendo en la historia. Por cierto, ¿por qué esto es así? De hecho, tiene mucho sentido. Son 3 momentos importantes en la revelación de Dios: el Éxodo, el profetismo y por supuesto Jesús. 3 momentos especiales de la historia donde Dios dijo, aquí me voy a manifestar de una manera sorprendente. Pero si usted lee la historia de David, es una historia muy humana. Si usted lee la historia de Ruth, es la historia más humana de todas, ¿no? De las historias más humanas que usted puede imaginar. Una mujer migrante enfrentando los retos que eso le trae. La Biblia también está llena de eso, de montones de personas que tuvieron que aprender a vivir así, que también escucharon las historias de Dios haciendo cosas sorprendentes, pero que tuvieron que aprender a vivir así. ¿Cómo lo resumo yo? Aprender a ver que Dios actúa en lo ordinario. Aprender a entender que también en lo ordinario actúa Dios y que su mano está allí. Que Él tiene el control del universo. Sí, en ocasiones podría ser un ángel bajar y convencer a esa persona de que tiene que hacer esto o aquello. Y por cierto, cuando usted escucha los ejemplos que ponen en muchas de estas iglesias que les decía que escuché esta semana, uno se pregunta qué incluso entienden por la palabra milagro, ¿verdad? Daban el ejemplo de una persona que quería abrir un negocio y que pues le ofrecieron 6 meses de alquiler gratis en un lugar. Claro, la generosidad es milagrosa. Qué triste que tengamos que decirlo, ¿verdad? Así es el mundo en que vivimos. La generosidad es milagrosa, ¿verdad? Encontrar actos de generosidad de esa manera. Sí, pero uno se podría cuestionar entonces qué están entendiendo, ¿verdad? Y qué desafortunadamente están enseñando a otros. Un último punto, porque los veo ya cabeceando un poquito. Un último punto. Una última respuesta, si me preguntara a mí de cómo Dios actúa en el libro de Esther. En este verso que nos está guiando este mes. Si ahora callas por completo, le dice Mardoqueo a Esther, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento como este? Para un momento como este. Es una frase poderosa, ¿verdad? Por eso la hemos escogido para este mes. Pero antes de eso, hace esta afirmación muy llamativa. Dios va a librarnos, dice Mardoqueo, aunque no usa ese nombre. Dios va a librarnos, porque esa es su voluntad y esa es la clase de Dios que Él es. Usted puede elegir si usted quiere ser parte de lo que Dios está haciendo o no. Lo cual debería llamarnos a la reflexión, porque muchos de nosotros se nos ha dicho o se nos ha enseñado a pensar, lo que yo tengo que hacer es orar y orar y orar y orar para que Dios haga lo que yo quiero. Lo que yo tengo que hacer es clamar, ayunar, una semana completa y ofrendar esto y hacer esto otro, porque lo que yo tengo que lograr es que Dios haga lo que yo quiero. ¿Cómo consigo yo que Dios haga lo que yo quiero? Y la respuesta que nos dice Esther es, Dios no hace lo que nosotros queremos. Dios tiene sus propios planes. Y por cierto, son planes de bien. Dios tiene propósitos buenos. Dios quiere hacer cosas maravillosas aquí, en Desamparados. Dios quiere hacer cosas maravillosas en el mundo. Dios quiere hacer cosas maravillosas en su familia incluso. Pero Dios no está esperando que usted le diga qué es lo que tiene que hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo quiere hacer. Y Dios nos invita a sumarnos a lo que Él está haciendo. De alguna parte vendrá liberación, le dice.
Usted puede elegir si usted quiere sumarse a eso maravilloso que Dios está haciendo o no. Yo lo resumiría de esta manera. Dios siempre está trabajando. Por eso la pregunta correcta es, ¿cómo puedo yo ser parte de eso que Él está haciendo? La semana pasada, Andrea les puso una ilustración. Permítame retomarla un momento. Dios siempre envía olas. Lo correcto es preguntarle, Dios, ayúdame a montarme en la ola. Ayúdame a reconocer esa ola que tú has enviado. Eso es lo que sucede en el libro de Esther. Ellos no les baja un ángel y les dice, esta es, agárrenla. Ellos tienen que ver las oportunidades que están ocurriendo en ese momento. Una muchacha humilde que se convirtió en reina. Un rey que se congració mucho con esa muchacha. El insomnio de un rey. Un hombre, Mardoqueo, viviendo en una comunidad extranjera y buscando trabajar fuerte para hacerse su camino. Ellos tuvieron que encontrar esas olas que Dios puso allí y elegir si iban a montar en ellas o no. Porque así se camina en la voluntad de Dios. Déjeme poner la pregunta una vez más. La pregunta que se nos dice hoy es, Dios, ¿cómo puedo hacer que tú hagas lo que yo quiero? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, Dios, yo sé que tú estás haciendo algo. ¿Me ayudarías a confiar en eso? Dios, yo sé que tus planes es mejor que el mío. ¿Me ayudarías a reconocerlo? Dios, yo sé que tus planes son de bien y que tú sabes una respuesta para esta situación que yo ni siquiera me imagino y que es mejor que la mía. Dame la sabiduría para encontrarla y para saber sumarme a eso que tú estás haciendo. Hace unos años surgió se hizo famoso una edición de la Biblia, una Biblia de promesas. ¿Recuerdan? ¿Alguno? No voy a preguntarle si alguno la tuvo, porque voy a hacer una crítica a esa. Así que no levante la mano si alguno la tuvo. Biblia de promesas. Y era una Biblia donde cada promesa que nos hace la Biblia venía subrayada o en color o no, con un color especial, ¿verdad? Eso. Y por cierto que sí, la Biblia está llena de promesas. No me acuerdo cuántas tendría esa Biblia, nunca compré una. Y nos encantan, ¿verdad? Dios, que nos prometa Dios salud, que nos prometa Dios bienestar económico. Nos encanta memorizar esos versículos y usarlos cada vez que podamos. Que Dios nos prometa bienestar, que Dios nos prometa que mis hijos se van a portar bien, que Dios me prometa que este negocio me va a salir bien, que este trabajo me va a salir bien. Nos encanta eso. Yo les invito a pensar, hermanos. Creo que el libro de Esther nos invita a pensar. Hay una promesa más maravillosa. Yo creo que es la promesa más maravillosa de toda la Biblia. Si la sabemos entender. Creo que es la mejor promesa que nos podría haber dado el Señor. Si sabemos valorarla. Al final del libro de Mateo, las últimas palabras que Jesús les dice a sus discípulos antes de irse al cielo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si sabemos entender el valor de esas palabras, si sabemos vivir conforme a esas palabras, no necesitamos nada más. Que el Señor esté con nosotros, camine con nosotros y que nosotros caminemos con Él todos los días hasta el fin del mundo.